Muy buenas tardes, hoy veremos el futuro be going to. Este tiempo sirve para expresar planes futuros o intenciones futuras. En su forma afirmativa veremos he, she, it y usaremos el verbo to be is. Luego el verbo go con el ing, going. Y luego la palabra to. He is going to. Is going to significa va, o voy, o vamos, o van, dependiendo del pronombre. En este caso, he is going to, él va, he is going to visit Italy, él va a visitar Italia. She is going to visit Italy, ella va a visitar Italia. It is going to visit Italy, eso va a visitar Italia. También en contracción podremos decir gonna. En vez de usar going to, usaremos gonna. He is gonna visit Italy. Going to se convierte en gonna en forma callejera. She's gonna visit Italy. It is gonna visit Italy. En su parte negativa le agregaremos el not al verbo to be. He isn't going to visit Italy. O he isn't gonna visit Italy. Él no va a visitar Italia. She isn't going to visit Italy. Ella no va a visitar Italia. It isn't going to visit Italy. Eso no va a visitar Italia. También podemos hacerlo sin contracción. It is not going to visit Italy. En su parte interrogativa, el verbo to va al comienzo, is, luego el pronombre, luego going to y luego lo que queramos decir. Is he going to visit Italy? Is she going to visit Italy? Is it going to visit Italy? Él va a visitar Italia. Ella va a visitar Italia. Eso va a visitar Italia. Ahora con el pronombre I. Se usa el verbo to be para I am. Luego going to. Y luego lo que queramos expresar. Visit Italy. I am going to visit Italy. Yo voy a visitar Italia. En la forma negativa agregamos el not después del verbo to be. I am not going to visit Italy. En su contracción podría ser I am not gonna visit Italy. Recuerden que si ponemos gonna no podemos usar to. I am not going to visit Italy. I am not gonna visit Italy. Su forma interrogativa, primero el verbo to be am y luego el pronombre, luego going to y lo que queramos expresar. Am I going to visit Italy? ¿Voy yo a visitar Italia? Con los demás pronombres you, we and they vamos a usar el verbo to be are y luego going to. You are going to visit Italy. Tú vas a visitar Italia. We are going to visit Italy. Nosotros vamos a visitar Italia. They are going to visit Italy. Ellos van a visitar Italia. De igual forma, pueden usar gonna. Gonna es la forma callejera de going to. You are gonna visit Italy. En la forma negativa agregaremos el not al verbo to be y el resto queda igual. You aren't going to visit Italy. We aren't going to visit Italy, etc. En la forma interrogativa, el verbo to ir al comienzo, luego el pronombre y luego el going to. Are you going to visit Italy? ¿Vas a visitar Italia? Are we going to visit Italy? Vamos a visitar Italia. Are they going to visit Italy? ¿Van ellos a visitar Italia? Ahora, si cambiamos el verbo to be, is, am y are por su respectivo pasado, en el caso de is por was, en el caso de am por was, en el caso de are por were, si cambiamos únicamente ese verbo to be por el pasado de ese verbo to be, cambia su significado por lo siguiente. Si antes decía he is going to visit Italy, él va a visitar Italia, al ponerle el was quedaría he was going to visit Italy. Él iba a visitar Italia. Pasó algo, no la pudo visitar. I am going to visit Italy. Yo voy a visitar Italia. El am lo cambiamos por was. I was going to visit Italy. O I was gonna visit Italy.
Yo iba a visitar Italia. No la visitó, pasó algo. You are going to visit Italy. Tú vas a visitar Italia. Si cambiamos el are por were, you were going to visit Italy o you were gonna visit Italy, quedaría usted iba a visitar Italia. No la visitó. They were going to visit Italy. Ellos iban a visitar Italia. Igualmente pasa con el negativo y con la forma de pregunta si cambiamos el verbo to be que está en presente por su respectivo pasado. Muchas gracias.